Muy buenas noches, ¿cómo están todos? En primer lugar, a presentarme. Soy el profesor Camilo Fernández Cosman, responsable del grupo de investigación en retórica, literatura y cultura de la Universidad de Lima. Y hoy voy a ofrecer una conferencia sobre la poesía de José Watanabe. Pero antes de iniciar la conferencia de hoy, quiero hacer un agradecimiento muy sincero al Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, a la Asociación Peruana de Retórica por la organización de este evento, donde voy a difundir algunas de mis conclusiones, o de mis hipótesis, mejor sería decir, de una investigación que estoy desarrollando en el Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, donde comparo la obra de dos poetas peruanos de la generación del 70, del siglo pasado, vale decir José Watanabe y Carlos López de Gregorio. Hoy me centraré en la obra del poeta José Watanabe. Eh, Mi charla más o menos tendrá una duración de aproximadamente 30 a 35 minutos, quizá 40, no más. Y luego pasaremos a la ronda de preguntas. Ustedes tienen dos maneras de hacer preguntas, a través del chat, pero también hay una pestaña que dice preguntas y respuestas. Y las preguntas las responderé con todo gusto al final de la conferencia. Muy bien, he preparado un PPT para que mi exposición sea lo más clara y didáctica posible sobre la obra del poeta José Watanabe. Así que voy a compartir pantalla. Muy bien. José Watanabe nació en Laredo, Departamento de la Libertad, en 1946 y falleció en Lima en el 2007, ¿no? Eh, es un poeta cuyo padre fue de origen japonés, fue japonés, es de familia Nikkei, y la madre de origen andino, ¿no? Es decir, en eh, ambas tradiciones se fusionan en la obra de Watanabe. La tradición japonesa por parte del padre y la tradición andina por parte de la madre, ¿no? Es un integrante de la generación del 70 del siglo pasado. Como todos sabemos, y lo conocemos porque este año es el centenario de la obra Trilce de César Vallejo, el más grande escritor peruano de todos los tiempos. Como todos recordamos, la poesía peruana tiene grandes representantes, ¿no? Entre los cuales destacan los fundadores de la poesía peruana contemporánea, entre los cuales tenemos a José María Eguren, a César Vallejo, como dos nombres imprescindibles para conocer la trayectoria de la literatura peruana durante el siglo XX, ¿no? La poesía es el género en el cual la literatura peruana más ha destacado, porque hay grandes poetas y numerosos de gran calidad, ¿no? Numerosos poetas líricos de gran calidad. Entonces hay como dice Alberto Escobar, un ciclo de los fundadores de la poesía peruana, donde se ubican los ya citados José María Eguren, César Vallejo, los poetas vanguardistas y los poetas de la generación del 50. Pero luego, después de este ciclo de los fundadores, donde están Vallejo y Eguren, repito, entre otros autores muy representativos, aparece un ciclo a partir de los años 60 y 70, según Alberto Escobar, que es el periodo de los cuestionadores de las tradiciones poéticas peruanas,
Y entre estos cuestionadores aparecen poetas como Antonio Cisneros, de la generación del 60, y José Watanabe, de la generación del 70, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de este periodo de los cuestionadores de las tradiciones poéticas peruanas, había predominado sobre todo la influencia francesa en la poesía peruana. Es decir, los poetas peruanos vanguardistas de la generación del 50, etcétera, leían mucho a los autores franceses del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Y asimilaban muy creativamente los aportes de estos poetas galos, ¿no? Franceses. Sin embargo, a partir de los años 60 y 70, cuando aparece esta fase de los cuestionadores de las tradiciones poéticas peruanas, comienza a cobrar relieve la influencia de la poesía de lengua inglesa, que es una poesía con autores como T.S. Eliot, por ejemplo, entre otros, o Ezra Pound, ¿no? Eh, donde en esta escritura de los años 60 y 70 comienza a predominar el tono coloquial, conversacional. Es algo así como que van a conversar sobre el bar de la esquina, utilizan registros informales, jerga callejera, y dejan de lado un estilo muy literario, muy formal, para privilegiar un registro más informal, ¿no? Entonces, Watanabe es un poeta que se alinea, se ubica en esta corriente de la poesía coloquial o conversacional que comienza a predominar a partir de los años 60 y también se desarrolla en la generación del 70 del siglo pasado, siglo XX, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí las carátulas de algunos de los poemarios más importantes de José Watanabe. El primer poemario importante, porque él ganó el premio Poeta Joven del Perú con un libro, álbum de familia, pero el segundo libro, poemario que escribió fue El uso de la palabra, de José Watanabe. Esta es la carátula, ¿no? Y este libro se dio a conocer en 1989, ¿no? Tuvo un gran auge porque él no publicaba desde el año 71, hace casi un poco menos de 20 años, ¿no? Y este poemario, El uso de la palabra, le dio un gran auge, ¿no? Lo catapultó como uno de los poetas más leídos en la época. Incluso en la revista Debate se hizo una encuesta sobre los libros más leídos de la década del 80, de los años 80, y El uso de la palabra ocupó el primer lugar en el ámbito de la tradición poética peruana como el texto más leído, más valorado por los investigadores, críticos, en fin, de toda la década de los años 80. Posteriormente, años después, da a conocer otros libros, pero entre los cuales destaca Historia Natural, que es un texto donde habla de figuras de animales, eh, y también poetiza sobre cuadros, ¿no? Una poesía que entra en diálogo con algunas pinturas, para llegar a un libro que vio la luz, una edición española, La Piedra Alada. La Piedra Alada se publicó en España en el 2005, y tuvo un gran éxito de ventas. Durante muchas semanas fue el libro más vendido de poesía en España, ¿no? Y lo consolidó como uno de los poetas hispanoamericanos más conocidos en España, ¿no? Esta es una editorial Pretextos sumamente importante y que publica poesía de más alto nivel, ¿no? La que publicó la editorial Pretextos, La Piedra Alada en España, de José Watanabe. Perfecto, son tres libros sumamente imprescindibles de leer, ¿no? Quisiera comentar que el libro El uso de la palabra lo editó Seglusa Editores,
que estuvo a cargo de el poeta y profesor universitario de la Universidad de Lima, Jorge Eslava. Es una edición impecable, muy bien cuidada, como todos los libros que dio a la imprenta Jorge Eslava, poeta, narrador y profesor universitario. Veamos ahora algunas de las fuentes de la poesía de José Watanabe. Vamos a hacer una presentación muy didáctica. Como habíamos dicho, hay dos herencias culturales. La herencia cultural japonesa es un poeta Nikkei de altísimo nivel y luego tenemos lo que podríamos denominar la herencia andina, ¿no? ¿No es así? Uno de los aspectos más interesantes que sería bueno precisar en la obra de José Watanabe es el uso del haiku, ¿no? El haiku es un poema, una forma estrófica japonesa de 3 versos, ¿no? Eh, muy sintética que traduce casi la experiencia directa, contemplativa de un hombre, de un ser humano de la cultura japonesa, ¿no? Por ejemplo, en la cima del risco retozan el cabrío y su cabra, abajo el abismo, ¿no? Simplemente una reflexión, ¿no? Del amorío del cabrío y su cabra, y luego el abismo, el peligro de la muerte, ¿no? Es como que el poeta japonés simplemente da una pincelada, ¿no? Y deja que el lector interprete a su manera, ¿no? Aquí hay una oposición entre la cima, la parte elevada, y el abismo, digamos, la caída, la parte de abajo, ¿no? Y es una reflexión sobre cómo el amor es representado a través de animales. Eh, Hay un cierto erotismo ahí muy sutil, el estilo japonés. Eh, esta escena erótica como que lo pone contradictoriamente casi al borde de la muerte, ¿no? Abajo está el abismo, la muerte, la caída, etc. Y luego la otra fuente de la poesía de José Watanabe es el pensamiento mítico de Laredo. Laredo es una ciudad, fue una hacienda azucarera, una ciudad que queda más o menos aproximadamente a unos 20 o 25 minutos o quizá un poco más de Trujillo, la capital, en el departamento de La Libertad. Como ustedes saben, el departamento de La Libertad tiene zonas de costa y zonas de sierra, ¿no? Watanabe y César Vallejo son del departamento de La Libertad, ¿no? En el caso de César Vallejo, él es de Santiago de Chuco, ¿no? Es la zona de la sierra del norte del Perú, de La Libertad, ¿no? De manera que es un poeta de origen andino, ¿no? Vallejo, ¿no? Eh, en lo que concierne a Watanabe, yo tuve la suerte de conocerlo. Me acuerdo que lo vi por vez primera hacia el año 1992 en una premiación del concurso de la Asociación Peruano-Japonesa, que me parece que galardonó a Mariela Dreyfus con su libro Placer Fantasma. Y entre el jurado, entre los miembros del jurado estaba, que le dio el premio Mariela Dreyfus, estaba José Watanabe, ¿no? Entonces, en ese momento fue que lo conocí por vez primera, lo conversé con él, quiero decir, ¿no? Eh, Watanabe, luego tuve la suerte de visitar su casa en algunas ocasiones, visitarlo, ¿no? Conversar con él, etcétera, ¿no? Y él decía que para adentrarse en su poesía hay que conocer Laredo, ¿no? Entonces yo planifiqué un viaje a Laredo, ¿no? Durante algunos días, provisto de mi grabadora, y comencé a, este, a grabar y me alojé, recuerdo, en la casa del hermano de Watanabe.
José Watanabe iba a viajar conmigo, pero por un problema de trabajo, puesto que era guionista, también, no solo poeta, guionista de películas, ¿no? No pudo viajar conmigo, ¿no? Entonces entrevisté a una serie de personajes de allá, ¿no? Y me contaban historias, ¿no? No voy a contar todas porque sería muy largo, ¿no? Historias que tienen que ver con el pensamiento mítico de Laredo, ¿no? Creencias populares, refranes, etcétera, ¿no? Uno de ellos, uno de los amigos de José Watanabe es Alberto Moya, ¿no? Alberto Moya fue un amigo de Watanabe y de sus hermanos, y, y me contó una tradición muy arraigada en Laredo, ¿no? Que luego compilé en un libro, Mito, Tradición y Modernidad, en la poesía de José Watanabe, cuya carátula él la diagramó. Él tuvo la gentileza de diagramarme la carátula del libro de 2009. Lamentablemente el libro apareció después de que él falleciera, pero el libro estaba ya listo en 2005. Él fallece en 2017, en 2007, perdón. Alberto Moya dice, me contó que lo siguiente, le voy a citar, dicen que la persona cuando está agonizando siente un raro movimiento en su pecho. Después algo sale de su cuerpo. Es el corazón que se convierte en rana y se escapa inesperadamente del cuerpo del fallecido. Es decir, la persona cuando está agonizando en Laredo cree que su corazón se va a transformar en una rana, en un sapo, y va a escapar inesperadamente del cuerpo del fallecido. Es algo así como que va a morir, pero el corazón convertido en rana o sapo se va a ir al bosque, a los cañaverales quizá, y va a continuar vivo, ¿no? Es un poco lo que él relata en un poema al nieto, ¿no? Porque él tuvo una enfermedad muy penosa y viajó a Alemania, estuvo hospitalizado en una clínica alemana, ¿no? Y allí escribió algunos poemas. Uno de ellos es El Nieto, ¿no? El nieto dice, me inyectan, ¿no? Dice, el locutor, el hablante, hace de paciente, ¿no? Me inyectan. En mi somnolencia siento aterrado que mi corazón hace su sístole y diástole empapada de rana, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Lo que contaba Alberto Moya, el corazón se convierte en rana, aquí dice que mi corazón hace su sístole y diástole empapada de rana, ¿no? En pocas palabras, el corazón se le va a transformar en rana porque siente que puede morir, ¿no? Aunque ahí no falleció, sino que él vivió para producir una obra, Watanabe me refiero, una obra perdurable, ¿no? Muy bien. Entonces, estas dos fuentes son el haiku, decíamos una forma estrofística japonesa, que la utiliza Watanabe para rematar algunos de sus poemas, como los versos finales de algunos de los textos del uso de la palabra o de historia natural, etcétera. Y lo que quiere hacer es una especie de diálogo entre las civilizaciones occidentales, de las cuales comentaremos en algún momento, y las civilizaciones orientales, sobre todo la japonesa. Hay un diálogo intercultural que quiere hacer. El verso libre, al estilo occidental, europeo, etcétera, o estadounidense, porque hay influencia de la lírica estadounidense en Watanabe, frente al estilo sintético de tres versos de la civilización japonesa, ¿no? Ese diálogo intercultural se hace forma artística en el poema. Y luego el pensamiento mítico de Laredo, por ejemplo, el corazón que se convierte en rana y se va al bosque y vive. O de repente, en otro poema de historia natural, lo recuerdo, un intenso poema, son dos personas que se convierten en mariposas y están en el aire, en una escalera de la casa, ¿no? Tal como se puede observar. Bueno, hay otras historias más de Laredo que son muy interesantes.
Pero me quiero detener en un tema de mi investigación que llevo en curso en el Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, que es lo que llamo, o se llama en ciencias sociales, la racionalidad instrumental, ¿no? ¿En qué consiste la crítica que realiza Watanabe de esa racionalidad instrumental? Eso es lo que quisiera explicar. Y luego pasaré a comentar con ustedes tres poemas, a leer y comentar un fragmento de un poema y otros dos poemas, donde se observa esta crítica de la racionalidad instrumental que realiza el poeta José Watanabe. ¿En qué consiste la racionalidad instrumental, perdón? Es la forma de pensar que plantea la cosificación del ser humano, ¿no? Como ustedes saben, por ejemplo, en el siglo de las luces teníamos tres principios fundamentales, ¿no? En el siglo XVIII en Francia, el siglo de la Revolución Francesa, teníamos libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Eran los tres ideales de la Revolución Francesa, de la Ilustración, en el siglo XVIII en Francia. Que el hombre sea libre, que el hombre sea, que haya igualdad entre los seres humanos, que los seres humanos sean libres y que estos establezcan relaciones de fraternidad entre ellos. Libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Son tres principios claves. Pero lamentablemente este proyecto político que impulsaron los enciclopedistas franceses no llegó a buen puerto, porque comenzó a predominar fundamentalmente la sed de poder en el hombre moderno, ¿no? La imposición, el espíritu de dominación en la modernidad, ¿no? Que hace que unos grupos sociales se impongan sobre otros grupos sociales y se impongan en la dinámica económica, ¿no? De manera que el ser humano termina cosificado, esclavizado al trabajo, vive solo para trabajar, ¿no? Pierde el goce de la vida, ¿no? Entonces solamente nos dedicamos a saciar, a intentar saciar nuestras necesidades primarias y perdemos el lado creativo de la vida, ¿no? El goce de la vida, ¿no? El ser humano se ha tornado en una cosa porque eh, se ha tornado como un objeto, ¿no? Se dedica solamente a ser un instrumento de trabajo y olvida la solidaridad o fraternidad, pierde su libertad y hay una relación desigual entre los seres humanos. La idea de la igualdad, la fraternidad y la libertad son meras utopías, algo, me refiero, irrealizable actualmente, ¿no? Hasta estos momentos. Todavía estamos tratando de construir un nuevo proyecto social, ¿no? Frente a ella, frente a esta racionalidad instrumental, esta cosificación, Watanabe plantea una racionalidad comunicativa que busca el consenso, el acuerdo, ¿no? El diálogo intercultural igualitario, el diálogo entre las diferentes culturas para que podamos llegar a entendernos, a llegar a un acuerdo social, ¿no? Y rechaza la imposición de las clases sociales hegemónicas, ¿no? Tal como se puede observar. Aquí tenemos una carátula de otro gran libro de Watanabe, Cosas del Cuerpo, ¿no? Entonces, la racionalidad instrumental o estratégica hace que nos convirtamos en cosas, metafóricamente hablando, ¿no? Hemos perdido el goce de la vida, el disfrute de la existencia y solo nos dedicamos a ser animales de trabajo, simplemente, ¿no? Se ha cosificado el ser humano, ¿no? Y frente a esta cosificación, esta racionalidad instrumental, término tomado de la Escuela de Frankfurt, de Horkheimer fundamentalmente, Watanabe plantea una racionalidad comunicativa que busque el acuerdo, el consenso, ¿no? Tal como se puede observar. Vamos a ver
un poema. Es un poema un poquito extenso, pero por lo menos vamos a leer un fragmento. Es un poema erótico, digamos, ¿no? Porque como él problematiza la falta de comunicación en la sociedad moderna, producto de la imposición de esa racionalidad instrumental, entonces, en tal sentido, lo que plantea es el erotismo como una vía de liberación. Muy bien, este poema compilado en el uso de la palabra de 1989 lleva por título Como si estuviera debajo de un árbol, ¿no? Muy bien. Y aquí tenemos una parte del poema, ¿no? Dice, en otro lado esta muchacha tendría hermosas piernas y yo abriría las manos midiendo en el aire su cadera, o pensaría algo impúdico y bello para nombrar sus senos. Esta muchacha taquígrafa, mecanógrafa, de buena presencia, no me sonríe ni canta, pero debiera. Vive 8 horas diarias frente a mí, sentada sola y lejana, lejana en una larga perspectiva sobrevolada por estantes y escritorios y palomas fijadas en el aire y una ventana, ahí faltó, hay una pequeña rata, que distorsiona su propio marco y ella más sola y lejana cada vez. Oh, yo no soy surrealista, soy empleado y esta muchacha archiva mi oficio y beneficio, mi nombre que flota como un globo entre los conserjes y los doctores. A la hora del refrigerio ella abre su lonchera y dispone sobre el escritorio su alimentación de pájaro, como si estuviera debajo de un árbol. Esta muchacha, como si estuviera debajo de un árbol, debiera cantar y yo debiera ser galante con el suave color de sus mejillas. Analicemos aquí qué es lo que pasa. Tenemos el hablante que vive 8 horas diarias frente a mí, frente a la muchacha, que solo se dedica a trabajar, taquígrafa, mecanógrafa de buena presencia. Acá hay una leve ironía de una pequeña, una sutil ironía de, de Watanabe respecto de los avisos que uno a veces encuentra o encontraba, ya cada vez menos por suerte, pero todavía los encuentra, en algunos periódicos donde hay avisos eh, donde se pide personal, ¿no? Y aparece mujer o hombre de buena presencia. Hay una cierta ironía, ¿no? Es como una imposición de una racionalidad instrumental, ¿no? Taquígrafa y mecanógrafa. O sea, la muchacha solamente vive para trabajar, para ser taquígrafa y mecanógrafa. No canta, solamente está sometida a la escritura instrumental. Y la oralidad la ha perdido. Vive 8 horas de área frente a mí, vive frente a mí, pero está lejana, o sea, está cerca, pero en realidad lejana. Y las palomas fijadas en el aire, estos son como ventiladores que están de repente en el aire, fijados ahí. Una ventana que distorsiona su propio marco, hay una artificialidad, ¿no? Hay algo artificioso y ella más sola y estamos acompañados trabajando burocráticamente, pero en realidad estamos cada vez más solos. O yo no soy surrealista, soy empleado, ¿no? No es vanguardista, no es un poeta vanguardista. Es un empleado sometido a las 8 horas diarias y ha perdido la comunicación con los demás. Es la imposición de la racionalidad instrumental, ¿no? No es cierto. Pero ¿qué cosa es el árbol? El árbol es el símbolo de la libertad. Esta muchacha debiera cantar y yo debiera ser galante con el suave color de sus mejillas. Dice, esta muchacha como si estuviera debajo de un árbol debiera cantar, pero no canta. Escribe mecánicamente. Y yo debiera ser galante con el suave color de sus mejillas. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede aquí? En síntesis. En síntesis que el hombre y la mujer, los dos, la muchacha y el hablante, viven 8 horas frente a uno frente al otro y realmente no hay comunicación, se ha perdido la comunicación entre ambos.
Hay una lejanía entre ambos. Muy bien. Esa es la crítica que hace a la racionalidad o de la racionalidad instrumental para plantear una racionalidad comunicativa de interrelación con un árbol, con la naturaleza. La mujer debería ser como alguien que vive bajo un árbol y el poeta es un pájaro que debiera contarle, ¿no? No es cierto. Esa es otra racionalidad comunicativa. La amada bajo un árbol y el poeta como un pájaro cantando, ¿no? No es cierto. Muy bien. Luego tenemos otro poema donde se realiza este ideal de la ilustración, la solidaridad, ¿no? La fraternidad, decían, fraternité, decían los franceses, ¿no? La fraternidad, ¿no? La libertad y la igualdad, ¿no? Es un poema también de hospital, como el anterior que leí del nieto, el poema del nieto, donde lo inyectaban al hablante, porque era un paciente. Dice el envío. Una delgada columna de sangre desciende desde una bolsa de polietileno hasta la vena mayor de mi mano. ¿Qué otro corazón la impulsaba antes? ¿Qué otro corazón más vigoroso y espléndido que el mío, lento y trémulo? Esta sangre que me reconforta es anónima, puede ser de cualquiera. Yo voy o iba para ser misántropo y no quiero una deuda sospechada en todos los hombres. ¿Cuál es el nombre de mi dador? A ese solo y preciso hombre le debo agradecimiento. Sin embargo, la sangre que está entrando en mi cuerpo me corrige, habla sin retórica de una fraternidad más vasta. Dice que viene de parte de todos, que la reciba como un envío de la especie. Muy bien, aquí tenemos el tema, esta racionalidad comunicativa que plantea, que busca el consenso, el acuerdo entre los hombres. Por ejemplo, rechaza la misantropía, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Qué narra, qué cuenta el poema? Es un poema en prosa. Es un poema en prosa. Eh, lo que cuenta es la manera como una persona dona sangre a otra que está enferma. ¿No es cierto? Es, por eso se habla de una delgada columna. Eh, esta sangre es anónima, sin embargo, la sangre lo corrige, la sangre está personificada. Habla sin retórica, sin palabreo, sin palabras de más, de una fraternidad más vasta. En realidad es la especie humana la que le envía la sangre. No es simplemente un hombre, el hombre es el heraldo, el mensajero. Es esta sangre que me reconforta es anónima, pero la sangre lo corrige, le habla de una fraternidad, de una igualdad entre los hombres, de la decisión de ayudar al otro, ¿no? De abandonar el egocentrismo y preocuparnos por los demás, por el otro, por el destino del otro, ¿no? Dice que viene de parte de todos, que la reciba como un envío de la especie. Pero lo interesante es que yo iba para ser misántropo, ¿no? Para ser misántropo, ¿no? Y no quiero una deuda sospechada en todos los hombres. Misántropo es el que es insociable, de trato áspero, que se aísla. Etimológicamente quiere decir, eh, es algo así como el odio al ser humano, ¿no? Misantropía, ¿no? Etimológicamente hablando. Pero frente a esta misantropía, plantea el locutor, el hablante, una fraternidad vasta, amplia como el mar, ¿no? Inmensa. Viene de parte de todos, que la reciba como un envío de la especie. Muy bien. Ese es el segundo poema donde hay una crítica de esa racionalidad instrumental, de manera que en realidad la racionalidad comunicativa se evidencia en la manera como la sangre habla, lo corrige al yo, ¿no? Habla sin retórica, una fraternidad más vasta. O sea, la sangre le habla al yo
en el sentido de que reciba esto como un regalo de la especie humana, ¿no? Ese es el punto fundamental aquí. Y para terminar, voy a pasar a otro poemario, a La Piedra Alada de 2005, porque estoy trabajando El uso de la palabra de 1989. Estos dos poemas que hemos comentado brevemente son de ese libro de finales de los años 80. Y ahora paso a hablarles, aunque sea brevemente, de un poema de La Piedra Alada de 2005, ¿no? Es este poema. Un poema un poco más al estilo japonés, ¿no? Para cerrar mi intervención de hoy. Y luego me gustaría que hubiera preguntas para poder eh, ampliar mi modesto exposición, ¿no? Mi modesta exposición. Jardín japonés. La piedra entre la blanca arena rastreada no fue traída por la violenta naturaleza. Fue escogida, perdón, por el espíritu de un hombre callado y colocada no en el centro del jardín, sino desplazada hacia el este, también por su espíritu. No más alta que tu rodilla, la piedra te pide silencio. Hay tanto ruido de palabras gesticulantes y arrogantes que pugnan por representar sin majestad las equivocaciones del mundo. Tú mira la piedra y aprende. Ella, con humildad y discreción, en la luz flotante de la tarde, representa una montaña. Muy bien, aquí hay unos versos. Este poema, a diferencia del anterior, es un poema en verso. El anterior era un poema en prosa. Watanabe practicó tanto el poema en prosa como el poema en verso, ¿no? Es muy difícil, en tan pocas líneas este poema tiene 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 versos. Es muy complicado resumir tanto en 20 versos. Y eso lo tenía Watanabe, tenía una capacidad de concentrar información realmente impresionante, ¿no? Porque esto no lo hace cualquiera, ¿no? Hay que tener un talento, y Watanabe lo tenía, y hay que corregir el poema. Él corregía obsesivamente, ¿no? A veces yo le, lo, lo visitaba y lo encontraba corrigiendo su poema. Me decía, he estado toda la madrugada corrigiendo estos poemas. En tal sentido, la poesía es también un oficio, no solamente hay que tener una sensibilidad, ¿no?, especial, ¿no?, indudablemente, sino que hay que saber elegir la palabra exacta. Hay un adjetivo que me apasiona porque a mí me gusta mucho ver el trabajo con el lenguaje, que es que realmente me fascina. ¿Sí? En la luz flotante de la tarde, qué adjetivo, flotante de la tarde. Se coloca ahí como una joya, está el adjetivo, como un mecanismo de orfebrería, ¿no?, con el lenguaje, ¿no? Eso también es la literatura, ¿no? Es trabajo con el idioma, ¿no? Muy bien. Lo primero que quisiera marcar es, para poder comentar este poema y con él cerrar mi exposición, es estos versos. Hay tanto ruido de palabras gesticulantes y arrogantes que puntan por representar sin majestad las equivocaciones del mundo. O sea, en pocas palabras, el ser humano es arrogante, es egocéntrico, quiere ser el centro del mundo y se olvida de la naturaleza. Pero la naturaleza le puede dar una enseñanza y algo así como que hay una cierta moraleja en este poema, ¿no? ¿Cuál es la moraleja? La idea de que la sabiduría está en ser humilde, discreto y no ser arrogante, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y el ejemplo es la piedra, ¿no? Una pequeña piedra, o sea, el jardín japonés constituido por una piedra que no está en el centro del jardín, sino desplazada hacia el este. Es una pequeña piedra en un jardín, eso es el jardín japonés, con vegetación, y eso es todo, digamos, ¿no?
es algo sencillo, mesurado, equilibrado, ¿no? No hay violencia, dice, la piedra no fue traída por la violenta naturaleza, fue elegida por un hombre humilde, modesto, ¿no? Y no fue colocada en el centro del jardín, porque cuando uno habla del centro, habla de periferia y está hablando también de diferencias sociales, diferencias eh, de índole diversa, ¿no? Eh, y el silencio, a veces tenemos que aprender a guardar silencio y a saber escuchar, ¿no? Porque muchas veces hablamos, decimos, hablamos sin fundamento, ¿no? Pero sobre todo con arrogancia y nos equivocamos. La historia humana está permanentemente, veamos por ejemplo las guerras, la destrucción de la ecología, ¿no? Que es un problema actual, ¿no? La historia humana está llena de equivocaciones, dice Watanabe, ¿no? Entonces lo que tenemos que aprender es a mirar las cosas sencillas de la vida, ¿no? Porque a veces nos empeñamos en simplemente obtener lo material, comodidades materiales y nos olvidamos de vivir, ¿no? En tal sentido, la idea es que la piedra enseña al ser humano, representa una montaña en su discreción, en su sencillez, y los seres humanos tenemos que aprender de esa piedra, de esa humildad de la piedra. A eso se refiere, ¿no? Eh, estos tres poemas nos permiten observar cómo hay una crítica de esta racionalidad instrumental, esta racionalidad que se evidencia, por ejemplo, en el primer poema, como si estuviera debajo de un árbol, donde hay dos personas que están, está una frente a la otra, trabajando durante 8 horas diarias, sin parar, pero que se olvidan de vivir, no cantan. El canto está asociado a la creatividad, ¿no? El segundo poema habla de la realización de esa fraternidad del ser humano, ¿no? Esa fraternidad vasta, ¿no? Que hace que el ser humano se sienta parte de una colectividad universal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y este poema, eh, centrado en la cultura japonesa, nos hace ver que una piedra sencilla en un jardín japonés puede constituir o representar algo inmenso, como una montaña, y ser humilde y discreta en su estructura, en su presentación, ¿no? Y entonces estamos aquí rechazando la arrogancia del ser humano que se cree dueño de la verdad, ¿no? Y lo que queremos es buscar un consenso, tratar de vivir de manera fraterna entre nosotros, sin violencia, sin guerras, sin arrogancia, etcétera, ¿no? ¿Es eso posible? Esa es una pregunta que se hace Watanabe al respecto, ¿no? Eh, Lamentablemente Watanabe falleció en 2007, me parece, si mi memoria no me es infiel. Fue una pérdida muy lamentable para la literatura peruana. Era un autor que estaba en pleno auge creativo, había publicado La piedra alada, Bandera detrás de la niebla, entre otros libros, y todavía tenía una beta creadora muy fecunda, ¿no? Pero lamentablemente la muerte nos lo arrebató, ¿no? Siempre fue un hombre muy sencillo. Él alguna vez me dijo, yo no me considero poeta, aunque tú estás estudiando mi obra, me decía, y otros más, yo no me considero poeta, ¿no? Era una persona muy discreta y me hace recordar un poco al mensaje de este poema Jardín japonés que deja de lado la arrogancia y pone de relieve la humildad como centro de la vida humana, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta.
Vamos a ver si hay preguntas. Hay una pregunta. Muchísimas gracias por la interrogante. Traduce la interculturalidad de Watanabe el dramatismo del sujeto migrante que erige un discurso descentrado. Aparte del componente japonés y peruano en poesía, también se evidencian otros espacios culturales representados. Interesante, ¿eh? Bueno, yo estuve estudiando porque voy a sacar la segunda edición de mi libro por la Universidad de Lima, Interculturalidad y Sujeto Migrante, y he realizado alguno en la poesía de Vallejo, Cisneros y Watanabe, y he realizado algunos ajustes y ampliaciones a mi libro, cuya primera edición salió algunos años. He visto el sujeto migrante, ¿no? El sujeto migrante, ¿no? Tal como se puede observar, ¿no? Por ejemplo, hay un poema Cristina y hay otro poema donde hay una persona que se desplaza a una zona, ¿no? Por ejemplo, es una persona que tiene que hablar inglés y está desplazándose, me parece que de una zona de Italia, es hablante italiano esta chica, y se desplaza. Y se desplaza a Italia y el hablante está presente ahí, ¿no? ¿No es cierto? Eh, y se nota cómo hay una oposición cultural entre el inglés, que es la lengua hegemónica para el migrante, que se ve obligado a aprender el inglés, me parece que es en el Reino Unido, y ella es italiana que migra al Reino Unido, ¿no? ¿No es cierto? Y entonces dice que mezcla el inglés con el italiano al hablar, etcétera, ¿no? Y es el fenómeno de la migración, ¿no? Fundamentalmente. Es un elemento interesante, ¿no? Por ejemplo, en este poema, eh, bueno, hay varios textos que hablan del sujeto migrante. Es el poema, está en la página 74, aquí. Es el texto que se llama Lo que nombra, por ejemplo, Cristina. Cristina, que es una muchacha de Roma, llamada Cristina, llega al Reino Unido, tiene que aprender inglés, no nos entendíamos, uno sabía la lengua, los dos eran migrantes, uno migrante del Perú a Reino Unido y la otra de Italia al Reino Unido, ¿no? Entonces, la lengua propia y la ajena de aquí, ¿no? En su escaso inglés me confesó algo imposible. Ambos deseábamos el regreso, ambos querían regresar a su patria, ¿no? Pero tenían que vivir en el Reino Unido, ¿no? Entonces eran dos migrantes que dialogan entre sí, una lengua ajena, una lengua propia, etcétera. La lengua ajena es la que se impone, ¿no? En el Reino Unido, el inglés, ¿no? Es un aspecto interesante del diálogo intercultural que hay. Es un sujeto indudablemente descentrado porque está en Reino Unido, pero recuerda su patria Italia, está en el hablante también en el Reino Unido, pero añora eh, el Perú, ¿no? E incluso aparece la imagen de Javier Sologuren, que es traductor de un poeta italiana, una poeta italiana que es admirada por Cristina, que es la muchacha italiana que migra al Reino Unido, ¿no? Entonces hay este diálogo intercultural. Ahora, me dice la persona que ha hecho la pregunta, si hay otros referentes. Bueno, la cultura alemana también está presente, ¿no? Porque él estuvo en un hospital alemán, ¿no? Curándose de una enfermedad, ¿no? ¿No es cierto? Y entonces hay un poema donde confronta lo que es, por ejemplo, Alemania y lo que es Laredo. En mi pueblo es un mito peligroso, en cambio es un conocimiento en Berlín o en Alemania. Esta confrontación entre lo que es el pensamiento oficial de los médicos
el saber oficial de los médicos en Alemania, frente al pensamiento mítico del paciente que recupera el imaginario del Laredo. Por ejemplo, hay un diálogo intercultural quebrado entre los médicos y el conocimiento mítico, ¿no? Muy bien. Hay una segunda pregunta. En el segundo poema, ¿cómo percibe la fraternidad Watanabe? ¿Él lo considera parte del ser humano? Sí, sí lo considera parte del ser humano. Lo que pasa es que él considera que la sangre representa a la especie. La sangre representa a la especie, a la especie, ¿no? Sí la considera como parte del ser humano, ¿no? Lo que pasa es que eh, el ser humano dona su sangre y, y esa bolsa de polietileno implica la fraternidad que se desliza metafóricamente en un líquido que llega de la especie al ser humano, ¿no? Esa es la manera como me dice aquí, ¿no? Lo dice ahí, perdón, José Watanabe. Luego me pregunta, en una tercera pregunta, ¿cuáles fueron las mayores inspiraciones de Watanabe al escribir sus obras? Bueno, muchas inspiraciones, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la figura de la madre. Una madre era una mujer andina, eh, este, por ejemplo, aparece también en su obra y aparece también en la obra de César Vallejo, ¿no? Hay un poema de Watanabe donde dice que la madre ha sido dejada de lado, ¿no? Nos olvidamos de la madre, ¿no? Y que la madre debe ser uno de los centros de atención, ¿no? Hay un poema muy conocido, me parece que es Cosas del Cuerpo, ¿no? La tenemos olvidada la madre, ¿no? Es un elemento de la madre. El otro es el padre, la migración del padre. El padre migró, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Japonés migrante, porque ustedes saben que en esa época los japoneses eran perseguidos por los países aliados y también en algunos gobiernos en aquel periodo en la historia del Perú se perseguían también a los japoneses, etcétera, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces tuvo que cambiarse de nombre, el padre japonés, ¿no? Eh, Tal como se puede observar. Esto lo narro en mi libro sobre Watanabe. También fue una inspiración la idea de la herencia japonesa y lo que lo hizo especializarse en el haiku como forma estrófica japonesa, porque él tenía una biblioteca de autores japoneses en su casa, ¿no? Toda una cantidad de libros sobre haikus o de haikus también, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, esto es interesante. Eh, ¿Se observa algunos temas similares entre Envío de Botanía y Massa de Vallejo? Sí, Henry, efectivamente. Hay un punto de vista ahí. Lo que pasa es que el poema Massa de Vallejo está centrado en la Guerra Civil Española. Y hay un punto en común, ¿no? Y es que eh, en el caso de Massa de Vallejo, toda la humanidad le habla y le da vida y, y vuelve a la vida el combatiente republicano, ¿no? En el de Watanabe, la sangre es la que le da vida, porque le habla, ¿no? Y vuelve a la vida también, de alguna manera. Claro, no ha muerto, ¿no? Pero le da vida, la sangre le da vida también. El lenguaje de la sangre que habla como un personaje, le da vida. Y en masa, toda la humanidad le habla y le da vida. Y vuelve a la vida el combatiente. Y el hablante en el poema de Watanabe percibe la fraternidad y le levanta el ánimo, ¿no? En la poesía de Watanabe algo reflejaba la discriminación nipón en el Perú. Esta discriminación de los japoneses aparece, no aparece tanto claro que hay un libro sobre la discriminación japonesa en la cual colaboró Watanabe, ¿no? Y que consulté para mi investigación.
pero no hay muchos de ese tema, en general, en su poesía no. En su poesía no toca este tema. O sea, la discriminación no aparece. Me pregunta, Enzo me pregunta, ¿cuándo fue publicado Como si estuviera debajo de un árbol? Bueno, en 1989, ¿no? En 1989, cuando sale el libro El uso de la palabra. Quizás fue publicado en una revista antes, no tengo el dato, pero es conocido como parte del uso de la palabra, el poema Como si estuviera debajo de un árbol. Y ve la luz, aparece el libro en 1989, ¿no? La temática principal es la crítica del trabajo burocrático, fundamentalmente. La manera como el ser humano pierde la creatividad cuando está sumergido en la dinámica burocrática de trabajar 8 horas. Luego Roberto me pregunta, habla sin retórica una fraternidad más vasta. El término retórica está en sentido negativo, ¿no? Indudablemente. Sí, la retórica está en sentido negativo, como palabras de más, ¿no? Como palabreo, digamos, ¿no? Una persona que dice palabras huecas, no. La retórica tiene otro sentido también, obviamente, como teoría del discurso, ¿no? Pero en ese caso es algo ampuloso, efectivamente. Elogio del refrenamiento, interesante, claro, es una antología que le publicaron, ¿no? Elogio del refrenamiento, elogio de la mesura, elogio de la sencillez, de la humildad, ¿no? De la falta del elogio del poeta que no usa palabras de más, que controla bien el lenguaje, ¿no? ¿Qué influencia recibe Watanabe de los demás escritores de la generación 70? Indudablemente que hay otros escritores a quienes él admira, por ejemplo, Enrique Verástegui, por ejemplo, Abelardo Sánchez León, algunos otros poetas de hora cero, como Ramírez Ruiz, por ejemplo, Jorge Pimentel, etcétera, ¿no? También tuvo relación amical con algunos de estos poetas, indudablemente, ¿no? Sí hay una influencia entre poetas de la misma generación también, sin duda, ¿no? En la poesía de Sánchez León también hay una meditación en torno por ejemplo, el poemario sobre el hijo muerto, ¿no? El hijo fallecido, que es una reflexión sobre la vida, etc. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esto ha sido simplemente una invitación a la lectura de la poesía de Watanabe, que da para muchas horas de exposición y de comentario y de discusión. Pero en fin, quisiera no excederme en la explicación. Muchísimas gracias por las preguntas. En tal sentido, quiero agradecer nuevamente al Instituto de Investigación Científica por el apoyo al doctor Almeida, que dirige tan importante institución, ¿no? Que es el Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, a la Asociación Peruana de Retórica por el apoyo para la difusión del evento, y a todos ustedes por haberme acompañado a realizarle este modesto homenaje al gran poeta José Watanabe. Muchísimas gracias por su asistencia. Hasta otra oportunidad. Más adelante estaremos con una ponencia en algunos meses sobre el canon literario. Muy agradecido. Gracias. Hasta luego.